Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir la podéis encontrar a la venta en Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés. En este mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, noble plebeyo, conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago también reseñas de obras de grandes autores, como Alhama de Meserrudreda, Sino el egipcio de Mika Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado ha sido sobre él en la Casa de Andalucía, en Barcelona, el día 28 de febrero, con ocasión del Día de Andalucía, en la cual hubo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar un tema que es muy interesante, muy importante, como todos los temas de la Biblia, y que habla de si nosotros tenemos esta predisposición al mal y si hay alguna manera, si es que esto es así, de poder vencer esta predisposición al mal. Entonces la respuesta es sí. Por desgracia, todos tenemos esa predisposición al mal, pero hay una puerta abierta, una esperanza para nosotros que es la salvación. A través de Cristo, de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, podemos de alguna manera vencer esta predisposición al mal. No por nuestros poderes, no con nuestras fuerzas, porque no tenemos ninguna, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo, que va a operar en nosotros en el momento en que nos convertimos a Cristo, una transformación tremenda. Vamos a ser una criatura nueva, vamos a tener unos pensamientos nuevos y vamos a enfocarnos a Dios. Al tener temor de Dios, seremos sabios y veremos muchas cosas que antes no veíamos y nos veremos como nos ve Dios y por lo tanto intentaremos por todos los medios no ofender a Dios. No pecar, porque el pecado es desobedecer a Dios. Todo esto, maldiciones, predisposiciones al mal, viene del jardín del Edén. Ese fue el origen de todos los males de la humanidad y de la explicación de por qué el mundo está tan horrible hoy. En el jardín del Edén hay una catástrofe. Adán y Eva, que habían sido creados por el Señor para vivir una existencia extraordinaria, con bendiciones, con felicidad, lo trastocaron todo al hacer caso del diablo, que nada les había dado antes que de alguna manera obedecer a Dios. Esa prueba que Dios les pone, que es el no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no la pasaron, fallaron y por lo tanto eso hizo que todas las generaciones venideras, todos los que venimos ya, porque toda la humanidad viene de Adán y Eva, ya salimos deformados, ya salimos con enfermedades, ya salimos con muerte, ya salimos con todas las maldiciones. Todos. No se salvó ninguno. Entonces ya nacemos con esta predisposición al mal. Todos tenemos ese deseo del mal. Incluso cuando no queremos hacer el mal, nos inclina a hacer el mal y muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque no somos buenos ni somos perfectos. Entonces esto lo dice muchas veces Pablo, que cuando yo quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno o lo que yo quería hacer y acabo haciendo lo que yo no quería hacer. Por eso es necesario pedir ayuda al Señor, pedir ayuda a Dios que no nos dé más de lo que podemos aguantar y Dios nos va a escuchar, nos va a dar fuerza porque Él nos tiene misericordia, sabe de lo que estamos hechos
pero tenemos que tener esta sumisión y esta obediencia a Dios, porque si no, no nos podríamos salvar por nuestras propias fuerzas. El que se piense que por sus fuerzas y con su voluntad va a vencer al mal, va a vencer al diablo, va a vencer al mundo, qué equivocado está. Se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque va a ser vencido constantemente. Y es más, cuanto más queramos ser perfectos, más equivocaciones cometeremos y más pecado cometeremos, porque esto también es una forma de soberbia. Ahora bien, veremos y hemos visto ya también esa diferencia que hay entre el que es cristiano, el que es creyente, se somete a las normas de Dios por Cristo, y el que no quiere saber nada de Dios. Y la famosa predestinación, que ya lo he hablado varias veces, la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro pecó, pero se arrepintió, y Judas jamás se arrepintió. Entonces, la pregunta es la de siempre: ¿por qué, sabiendo Dios que Judas le iba a traicionar a Cristo, por qué no intervino o por qué no lo impidió? Y como el libre albedrío hace que Dios respete su palabra, no pudo intervenir, porque hubiera sido un Dios no creíble. Y además, Judas estaba ya predispuesto al mal. Es verdad que todos vamos predispuestos, pero es que, como no era salvo, Judas siempre hubiera hecho el mal. Es decir, que el plan de Dios se cumple siempre. No es que Judas contribuyó a que de alguna manera se cumpliera el plan de Dios, y si Judas no lo hace, no se cumple. Esto es una estupidez y una blasfemia, y no entender el poder de Dios. Dios no necesita de nadie que le pueda ayudar. No necesita de nadie que de alguna manera le haga el trabajo, porque Él lo puede hacer todo. Él tiene sus ángeles, que son sus ministros, porque Él quiere en su soberanía hacer lo que Él decidió que debía ser así. Y porque también es un Padre de misericordia, y como es un Dios feliz, quiere tener alrededor seres que conjuntamente con Él sean felices a su alrededor, pero no porque necesite a nadie. Tiene guía, consejero, tiene a Jesucristo, que es su Hijo, el único Hijo de Dios, verdaderamente engendrado de Él, y que éste es el que cumple sus designios y sus mandatos. Al final será el Rey, y después es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, al que le ha entregado la Iglesia, y después va a juzgar a las naciones. Pero Dios no necesita a nadie. Estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta, saberlos, y son indispensables para poder entender el carácter del Señor. Es como decir que cómo se pudo perdonar a David, o cómo Dios lo tiene en cuenta de esta manera al rey David, cuando fue un gran pecador y cometió el pecado de robar la mujer de otro, de su general Urías, Betsabé. Le robó la mujer al general y tuvo un hijo con ella. Pero luego vemos cómo David, a pesar de que se arrepintió, Dios le perdonó. Veamos el castigo que tuvo tan enorme, ese sufrimiento que le vino después. Su hijo Absalón le quiso matar, una de sus hijas, Tamar, fue violada por uno de sus hermanos, el hijo que había tenido con Betsabé murió, aunque luego tuvo a Salomón, pero vemos cómo se fueron desencadenando una serie de circunstancias muy malas y adversas. ¿Por qué? Porque el pecado engendra desgracia, engendra muerte y engendra maldición. Al contrario de la obediencia a Dios, que engendra bendiciones y engendra cosas buenas. Por lo tanto, seamos sabios y tengamos cuidado con no fiarnos de nosotros. Esto es como el que se fía de la memoria, lo mismo. Es cierto que hay que ejercitar la memoria y que una persona puede tener una memoria extraordinaria, pero no se fíe tanto de la memoria, porque no somos Dios y un día podemos fallar. Y también hablaba ayer del tema de no juzgar a otro, porque antes nos tenemos que ver nosotros mismos los pecados y las suciedades y las porquerías que tenemos nosotros, y que Cristo, por misericordia, cargó con ellas en la cruz del Calvario. Y eso son cosas que tenemos que saber, son conceptos mínimos que tenemos que entender, que están ahí, y que hace
que nosotros avancemos en nuestro camino hacia Dios. Si queremos caminar con Dios, si queremos ser amigos de Dios, si queremos agradar al Padre, tenemos que tener en cuenta esto. Nadie crea que es Dios, porque el ateo se cree que es Dios, porque no necesita a nadie y Él es Dios. Parece un contrasentido, pero es así. Entonces, en el mundo de hoy surgen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos dioses y nos van de alguna manera desestabilizando y llevando de un lado para otro cuando no estamos con Dios. Somos presa fácil no solo de los demonios, sino de nuestras propias concupiscencias, con nuestras propias porquerías, porque recordar que el hombre peca según sus concupiscencias, según sus deseos, porque del corazón sale todo, lo bueno y lo malo, no del exterior, sino del interior, pero que hay un límite. La tentación no es pecado, esto ya lo he dicho muchas veces, es una especie de prueba, pero no que Dios nos somete a prueba, porque Él está fuera de toda tentación, pero sí que es verdad que de alguna manera vamos a ver cómo ese deseo pecaminoso que tenemos se nos va a revelar constantemente. Y a lo mejor en cosas que nos parece que son muy pequeñas, que bueno, es un pecadillo, no tiene sentido, pero ya desde el mismo momento en que empieza a rondar por nuestra cabeza, le tenemos que poner freno. Pensamos en el mal y Dios, como le advirtió a Caín en la Biblia, no dejemos que ese pensamiento nos someta. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos una tendencia maligna, hay que cortarla de raíz, cortarle la cabeza y no dejar que crezca, porque entonces va a hacer de nosotros lo que quiera. El diablo tampoco puede forzar nuestra voluntad, porque gracias a Dios hay un límite. Y recordar que es una frase que nos puede servir el hecho de que pecamos por nuestra voluntad. No pecamos porque nadie nos obligue, no pecamos porque no tenemos más remedio. Estos son excusas, tonterías, mentiras, que nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar al mundo. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que si pecamos es porque queremos. Luego nadie se lleva engaño de que este robó porque era pobre, el otro robó porque pobrecito no lo podía controlar, el otro robó porque o mató o no sé qué porque se vio forzado por las circunstancias. Todo esto son cuentos. Se peca porque uno quiere y se peca a gusto, deleitándonos en el pecado, y esto es lo peor ya. Por lo tanto, solamente con la palabra de Dios, solamente bajo la sangre de Cristo, sometiendo nuestros pensamientos a Cristo, es como vamos a salir vencedores y venciendo y triunfando de ese deseo malévolo que tenemos todos. Pero no está todo perdido, el pecado le podemos someter, le podemos dominar, pero sabiendo que siempre está ahí, que de alguna manera nos va a hacer recordar que no somos dioses, que necesitamos al Señor y que nosotros no somos nada sin Él. Por eso he dicho muchas veces que con Dios todo y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Somos débiles, somos pecadores, aun cuando estemos bajo el dominio de Jesucristo, bajo el dominio de Dios, nosotros tendemos al pecado. Es algo que está dentro de nosotros, pero esto no nos lleva a tristeza, no nos lleva a pena, no nos lleva a derrota, porque con Cristo, con Dios, somos más que vencedores. Cristo venció al mundo y nosotros también lo podemos vencer. Cristo nos da ánimo, ánimo que yo vencí al mundo, le dijo a sus apóstoles, no tengáis miedo, yo estaré con vosotros hasta el terminar de los tiempos. Y esto es lo que nos dice a nosotros también, a los cristianos, no tengáis miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas apacienta mis rebaños. El Señor es mi pastor y nada me ha de faltar. En verdes praderas apacienta mis rebaños, Señor mi Dios. Aunque camine en un valle de sombras y muerte no temeré, porque tú estás conmigo. Esto le dijo David a Dios cuando era un pastor. Por esto, cuando nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, que no está muy lejos de cada uno de nosotros, que está viéndonos, que está animándonos, que nos está ayudando, igual que los ángeles de Dios también nos están animando, nos están dando aliento, nos están dando fuerzas. Dios los envía muchas veces a los cristianos para que nos protejan del mal, porque el mal está alrededor nuestro. Y entonces, para vencer esta situación, tenemos que mirar a Dios, de los ojos al cielo. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, de la tierra de Egipto, y para ir a la tierra prometida, y estaban en el desierto, cuando fue a hablar con Dios en el monte Oreb, y allí le dio Dios los 10 mandamientos, ¿qué ocurrió? Que muchos de los israelitas, no todos, se dejaron llevar del desánimo, se dejaron llevar de sus emociones y adoraron al falso Dios que era el becerro de oro. Y muchos se inclinaron al mal. Tanto es así que cuando Moisés se baja y ve todo aquello y dice, ¿qué estáis haciendo? Si estáis ofendiendo a Dios, y rompió las tablas y Dios les tuvo que dar otras. Pero ¿qué es lo que hizo? Dios eliminó a todos aquellos que ya no querían saber nada con Moisés. Hubo muchos rebeldes, porque el diablo entró en ellos. Ahí sí que se dejaron seducir por el mal. Ya les importaba muy poco Dios, ya se dejaron llevar por sus emociones, por la idolatría. La idolatría engendra otros pecados, las infidelidades, los adulterios, las borracheras, las orgías y todo eso que vemos tan magníficamente en la Biblia. Y luego se hizo la película esa tan bonita de los 10 mandamientos de Charlton Heston. Vemos cómo muchos habían abandonado a Dios, pero no porque nadie les obligó, sino por propia voluntad, que es a lo que voy. Todos tenemos predisposición al mal por el pecado original, por esa desobediencia de Adán y Eva, porque hubo ya una transformación en el interior del ser humano, se trastocó todo, los animales, la atmósfera, todo cambió, todo se revolucionó para el mal, y desde ese mismo momento Adán y Eva ya cambiaron y sus hijos les transmitieron la maldición. Dios, sin embargo, tuvo misericordia de ellos, no los mató al día siguiente, sino que los proveyó de ese sacrificio, de ese animal, que a partir de ese momento hasta la llegada de Cristo, que prefiguraba al Cordero Pascual, ya iba a, de alguna manera, expiar los pecados del hombre. Y eso todos tenían que hacerlo. Lo sabían todos los israelitas, todos los hombres, antes de que llegaran los israelitas, porque hasta Jacob no se puede decir israelita. Todos sabían que había que hacer un sacrificio. Y a lo largo de las páginas de la Biblia, en el Génesis, antes de Jacob, vemos cómo Abraham, como otros, como Noé, tenían que hacer sacrificios a Dios. En un altar ponían un animal y expiaban ahí los pecados. Y vemos cómo de los hijos de Noé salen los pueblos de la humanidad, pero vemos la obediencia y la desobediencia de estos hijos de Noé. Vemos a Sem, Cam y Jafet, y como Cam comete el pecado de reírse de su padre porque estaba desnudo, y como Noé le lanza esta maldición. Y de ese Cam surgirá Nimrod, cazador de hombres y cazador de animales. Y luego vendrá la desobediencia en la Torre de Babel. Pero todo esto tiene ya una explicación y una línea. Es verdad que mucha gente puede decir, pero vamos a ver, Dios envía el diluvio universal, que efectivamente está en muchas culturas, es una realidad, no se puede negar,
para acabar con el mal en la tierra. Hasta aquí bien, pero no comprenden que el mal sigue adelante. El mal estaba en el hombre. Lo que hizo Dios es simplemente dar lugar a su justa ira, porque había tal suciedad, tal basura, tal pecado, que todo estaba tan trastornado que se hubieran matado entre ellos. No hubiera quedado nadie al final. Por tanto, para salvar a la humanidad, Dios, a través de Noé y su familia, Dios tuvo que mandar un diluvio. Y no lo mandó así caprichosamente y cuando le dio la gana, sino que él esperó los 969 años de Matusalén. Por lo tanto, no juzguemos a la ligera, conozcamos a Dios y no de Dios, porque ya lo he dicho muchas veces que hay gente, y de hecho hice una conferencia sobre esto, hay gente que dice que conoce muy bien la Biblia, incluso ateos, que lo saben, lo leen como científico, como algo original, como porque les gusta lo que hay, pero no conocen a Dios. Y lo importante es conocer a Dios. Hay personas, y lo he dicho muchas veces, prácticamente analfabetas, que sin embargo tienen a Dios en su corazón y tienen una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios se la presta. Y sin embargo hay personas que son muy inteligentes bajo el prisma del mundo, los llaman sabios y son completamente ignorantes respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen al Espíritu Santo, no tienen conocimiento de las verdades bíblicas y por lo tanto no pueden penetrar en los misterios de Dios. Esto es un privilegio, un beneficio que nos da a los cristianos y desde el mismo momento en que ya somos creyentes, ya somos cristianos, se nos corre el velo y ahí vemos cosas que antes no veíamos. Empezamos a tener asco del mundo, a ver cosas que no nos agradan. Esto es gradual, según Dios nos va cambiando el corazón, el entendimiento, y vamos empezando a someter y a sofocar esas pasiones insanas que tenemos todos, esos pecados que cometíamos una y otra vez y no podíamos dominarlos, porque ahora estamos bajo la sangre del Cordero y bajo el Espíritu Santo. Y Dios nos va dando una fuerza que no teníamos y que gracias a esta fuerza podemos empezar a caminar con Dios, a levantar la cabeza y a no avergonzarnos. Porque esto también es una de las tácticas que tiene el enemigo para hundirnos y apartarnos de la gracia de Dios. Culparnos con el dedo, el acusador, y decir tú no puedes ser salvo porque tú eres un pecador o una pecadora y no vas a sacar de encima ese pecado que tienes, que yo sé que lo tienes porque te he visto y no hay manera de que lo domines. Y entonces cuando somos cristianos y creyentes tenemos una sensación de culpa, de vergüenza que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque estamos con Dios y sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Dios nos abre el velo, nos corre el velo, nos abre el entendimiento y nos hace ver que aquello que estábamos haciendo no estaba bien. Entonces nosotros, por lo que sea, por pereza o por dejadez, no queremos ser obedientes. No nos gusta ser obedientes, no nos gusta cumplir las normas de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque sin darnos cuenta nos vamos a desviar del camino de Dios. Entonces Dios nos va dando sabiduría para todos los menesteres, para todo lo que tengamos que hacer en esta vida. Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Y no me cansaré una y otra vez de volver a decir lo mismo. Seamos obedientes a Dios, que veremos la cantidad de bendiciones y beneficios que nos va a dar el Señor. El Señor es fiel, cumplidor de lo que promete. Lo tenemos en la historia del rey David, como le prometió Dios, que de ahí sería donde saldría el Salvador y que el linaje de David no se extinguiría jamás. Y lo cumplió. Por amor a David, no le quitó el reino a Salomón,
que fue después de la muerte de él, pero lo advirtió por amor a tu padre David, porque Dios amaba mucho a David, a pesar de todo, de sus pecados, de sus cosas y tal, pero David era conforme al corazón de Dios y Dios no le había olvidado. Por eso cuando nosotros somos tan soberbios que juzgamos, pero ¿cómo es posible que Jonás fuera considerado justo ante Dios si lo que hizo fue esconderse? Cuando Dios le da el mandato de ir a Nínive, se escondió. El miedo le entró. En ese momento no confió en Dios, se dejó llevar de sus emociones, que es lo que nos pasa muchas veces. Vemos el peligro y no vemos a Dios. Y Dios siempre nos da una puerta de escape. Y luego nadie puede ser tentado más allá de su fuerza. Lo he dicho muchas veces. Esto es una seguridad y una garantía. Primero, que no pecamos porque nadie nos obligue, sino por propia voluntad. Segundo, que no podemos ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Y que la tentación, que no nos la da Dios, sino que es algo necesario, es una prueba que muchas veces viene por nuestras propias debilidades y pecados. Recordemos que los ángeles también, como le ocurrió a Lucifer, también pueden pecar, porque tienen libre albedrío. El único que no puede pecar es Jesucristo ni Dios, porque están libres de todo pecado. Pero todos los demás podemos caer, y caemos una y otra vez. Pero tengamos la seguridad, y con esto termino, de que el Señor no se olvida de nosotros. El Señor no se olvida de nosotros y lo que tenemos que hacer es, en vez de perder tanto tiempo con el mundo, y no me refiero a tener vacaciones, a tener un relax, a estar con los amigos, esto no, esto sería ridículo y absurdo. En vez de perder me refiero a escuchar filosofías de hombres y tonterías y babosadas, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la Biblia, leamos la Biblia, examinemos nuestro corazón y procuremos siempre agradar al Señor, porque veremos, como he dicho antes, estos beneficios tan grandes que nos va a dar Dios y cómo vamos a caminar con una seguridad y una tranquilidad absoluta, aunque a nuestro alrededor haya peligro, haya muerte, haya desolación. Aunque camine en un valle de sombras y lágrimas, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Esto es un poco lo que yo quería decir de esta predisposición al mal. Si el hombre está predispuesto al mal y, si es posible, vencer esta predisposición. Y a todos nos ocurre lo mismo. Y gracias por haberme escuchado.